Hola, bienvenidos una vez más a El Minucioso. En esta ocasión tengo un tema muy interesante que desde unos días atrás, yo me enteré prácticamente ayer, pero hace unos días atrás supe por redes que había estado proliferando, se estaba anunciando, especialmente en YouTube, si bien habían comentarios en algunos posts y en algunas páginas, en especial de cierta denominación religiosa, sobre un acontecimiento supuesto que había ocurrido en Israel y que para nosotros en el mundo judío, por supuesto, implicaría una noticia muy importante de si esto fuera cierto, tal como se afirmaba en muchos de los videos que observé y que utilicé para reportarme. Para hacer este comentario, este video aquí en el Minucioso. ¿Y de qué se trata? Pues supuestamente del anuncio de que unos rabinos en Israel habían proclamado otro joven rabino como el Mesías de Israel y que teniendo en cuenta que esto estaba siendo anunciado en páginas cristianas o en canales cristianos en YouTube, pues por supuesto dentro de el orden cristológico y si se puede decir teológico, bueno, ahí no hay mucha diferencia en el cristianismo de estos dos términos, se asume por supuesto que este individuo debe ser el falso Mesías ya o el anticristo en últimas, tal como ellos lo dicen desde la perspectiva que presentan sus propios autores fundadores, ya sea eh, Pablo de Tarso o las cartas de Juan el Evangelista. En fin, como sea, este video está hecho precisamente para aclarar algunas cosas, que esta es la cuestión que me gusta trabajar aquí en el Minucioso, que ya sean aspectos religiosos, filosóficos, científicos, me parece que siempre hay que aclarar las cosas para que no se presten a este tipo de confusiones. Y por eso este título del video es así, ¿no? He tratado de mesías, falsos, presuntos y señalados o supuestos mesías. Ahora bien, esta noticia pues generó un escándalo, por lo menos, por llamarlo de algún modo, eh, digamos, hizo se hicieron muchos anuncios al respecto, porque esto ponía en alarma, por supuesto, a la mayoría de cristianos de la raíz evangélica. Si ustedes se van a dar cuenta, yo creo que ninguno de los canales católicos ha hecho recuerdo de este tipo de noticias, no la ha mencionado para nada. Catolicismo este tipo de cosas por lo general no le interesa y que eso es una postura interesante dentro del catolicismo. Ahora bien, eh, lo interesante de todo esto es ver el tipo de escándalos mediáticos que se hacen y sobre todo porque la mayoría de ellos no tienen ni el más mínimo soporte y siempre una vez más gana el fideísmo, gana la ignorancia, gana la incapacidad de la gente de revisar y de cuestionarse, sobre todo porque veo los comentarios de la gente y lo único que saltan son sus creencias, sus doctrinas y ninguna de ellas mediada por el examen ni por la revisión juiciosa. Y esto en parte es lo que vengo a hacer aquí. Ahora bien, para poder entender un poco esto, hay que aclarar algunas cosas, digamos, de carácter etimológico. Porque vamos a hablar se le está diciendo a supuestamente un rabino, bueno, es un rabino, se sabe a quien se le está llamando así, pero ya muchos dicen que se le ha proclamado Mesías y que muchos rabinos de Israel lo han llamado así, cosa que no es cierto. Pero el punto para poder llegar a entender eso es por qué es tan importante el concepto, la palabra de Mesías. ¿Ya? Que incluso para nosotros en el campo de las ciencias sociales llega incluso a servir como una palabra de origen para el término de mesianismos, ¿no? Que no solamente se refiere a colectividades que, digamos, propugnan o buscan ciertas ideas religiosas, como por ejemplo en el caso muy popular del mundo cristiano, los llamados mesiánicos, que son básicamente cristianos que echan tintes judaicos al cristianismo, sino también que en antropología, por ejemplo, hablamos de movimientos mesiánicos para referirnos a grupos que tienden, no necesariamente tienen que ser ni cristianos ni judíos o asociados a este tipo de creencias, sino que pueden ser movimientos que invocan a un tipo de liderazgo o donde hay un individuo que se alza como un, entre comillas, tipo de Mesías y que lleva a ser un caudillo fuerte para un grupo, para un movimiento.
Y eso se ha dado muchísimos casos a lo largo de la historia, a lo largo de muchísimos pueblos que se pueden reportar en muchísimas etnografías. Pero aquí vamos a hablar específicamente del concepto, la idea, para entender por qué se presentó este tipo de errores. Y todo tiene que ver por el hecho de no examinar y no revisar la información. Ahora bien, la palabra Mesías es la forma, digamos, transliterada de la forma hebrea Mashiach, que básicamente quiere decir el untado, el ungido, el que ha sido, se le ha untado con un aceite, que era un aceite especial que se debía hacer de acuerdo a unas estipulaciones, estaban prescritas en la Torá y que están detalladas en las fuentes clásicas del judaísmo. Eh, Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a hablar y a entender que la idea de Mashiach, de el Mesías, ha ido transformándose, ha ido cambiando con los siglos y sobre todo se le han ido añadiendo capas de comprensión, de relación, se ha ido, y que entre otras cosas es interesante porque muchas veces la gente dice que las religiones no cambian y eso no es cierto, las religiones cambian y no solamente a conveniencia, sino en razón de que las condiciones socioculturales, por supuesto que cambian. Entonces, este es un concepto que ha ido cambiando con los siglos y que, por supuesto, no ha olvidado el núcleo central del cual en parte voy a hablar aquí. Ahora bien, entonces ya sabemos que, bueno, hay una etimología que tiene que ver con el ungido, aquel que es untado de un aceite especial. Hay un uso social que se ha ampliado a muchos sectores y a muchos fenómenos sociológicos. Pero para poder centrar esto hay que entender que en el judaísmo el concepto de Mashiach, de Mesías, cumple un rol muy específico. Es tan bien detallado y ha sido, digamos, comprendido y estudiado a partir de las fuentes clásicas que básicamente no se puede confundir a cualquier persona con un Mashiach, con el Mesías especialmente. Y aquí hago una diferencia entre un Mashiach y el Mesías. ¿Por qué? Porque en el judaísmo básicamente se han tenido muchísimos Mesías a lo largo de la historia. Esta es la realidad. Y para poder entender esto tenemos que ver un poco ciertas condiciones históricas, religiosas y por supuesto de corte histórico, ¿no? Y una de ellas es entender que la idea de Mashiach, tal como la concebimos hoy, como ya lo mencioné, ha pasado muchas transformaciones, pero hay una que hay que entender que es básica, y es la que yo he denominado un antes y un después del reinado de David. De David, el antiguo rey de Israel, que es el segundo rey, digamos, pero que, digamos, marca un hito en toda esta idea del Mashiach, porque, por supuesto, una de las características principales que se supone debe tener el Mesías es que sea un Ben David, o sea, un hijo de David, pero aquí hijo no quiere decir que sea algo literal, no es que David sea el que lo procree, sino que es un descendiente de David, alguien que viene de su linaje. Por eso una traducción más acertada para Mashiach ben David sería el Mesías del linaje de David. Ahora bien, esto es importante entenderlo porque antes de David ya había Mashiachim, ya había Mesías. Y de hecho hubo varios, empezando por los sacerdotes de Israel y el mismo rey Shaul, que también fue ungido por el profeta Samuel. Y él, en ese sentido, en el sentido estricto, fue un Mesías. ¿Ya? Pero al Mesías que se hace alusión, básicamente no es solamente a los de las casas sacerdotales, como Aarón, como Eliezer a Cohen y todos los demás sucesores de la línea sacerdotal de Aarón, sino y a la que se supone debe haber sido la línea benjaminita que venía por Shaul, sino que a partir de David, bajo lo que cuentan los libros tanto de Shemuel como el libro de los reyes, y también lo recuerda el libro de las crónicas, a partir de David, el linaje de él sería el que se confirmaría para establecer aquel que se supone iba a ser el Mashiach. Y este concepto en la época de los reyes en realidad hacía alusión a los reyes de Israel. Por lo tanto, básicamente, si descontamos a David, a Shaul y a Shalom o a Salomón, básicamente el pueblo de Israel ha tenido cerca de 38 o 39 Mashiachim, 39 Mesías. Pero digamos que el Mesías, el esperado, aquel que cumpliría las,
las normas de Dios que llevaría al pueblo a una libertad total, que permitiría la observancia de la Torá, que establecería en plenitud el reino, pues por supuesto no llegó en los momentos que se han ido esperando, que de acuerdo a la tradición judía debe ser todo momento y en toda época. Pero no basta con que una persona se le considere un erudito, no basta con que esa persona se le considere un gran sabio o que incluso obre milagros, porque no hay una necesidad de que el Mesías tenga que obrar milagros. En la tradición nunca está dicho eso, para que esta persona sea proclamada como el Mesías. Entonces hay que entender muy bien eso, ¿no? Aquí hay muchísimas fuentes en juego. La Torá escrita es la base, por supuesto, pero hay que entenderla bajo los conceptos y los desarrollos que la Torá oral a lo largo de los siglos se han dado y nos ha expresado para entender los pasajes de la Torá escrita, que por supuesto no se puede entender. En ese sentido, hay que diferenciarlo muchísimo también del concepto de Cristo. Si bien esta palabra, que además puede prestarse para confusiones porque el griego koine es muy confuso, el griego del Nuevo Testamento puede entenderse como Cristo, el bueno, no solamente el ungido, sino que Cristo es una entidad totalmente diferente que, digamos, por similitud de cierto sentido, se ha asimilado a la palabra Mashiach, pero en realidad puede estar aludiendo a cosas distintas. De hecho, el mismo texto del Nuevo Testamento a veces utiliza la palabra Cristo en griego y también utiliza la palabra Mashiach transliterada del hebreo hacia el griego para identificar a Jesús con este papel. Entonces, posiblemente pueda tratarse de dos cosas distintas. No me voy a meter aquí en ese, pero hay que entender que el concepto puede ser totalmente distinto. Además, porque en el mundo cristiano el Mesías es un Dios encarnado o Dios mismo encarnado, y esto es totalmente algo ajeno al judaísmo. En el judaísmo el Mashiach es una persona común y corriente, nacidos de papá y mamá, y que, de acuerdo al Rambán, a Maimónides, morirá en algún momento como cualquier persona y dejará a sus descendientes, que seguirán siendo los siguientes Mashiach para las siguientes generaciones. Entonces, estamos hablando de un humano que simplemente, bueno, no simplemente porque son grandes tareas que se supone va a hacer, pero que va a organizar en términos muy humanos al mundo, va a generar paz para todo el mundo y hará que la casa de Israel entre en paz con toda la humanidad, no haya más guerras, no haya más conflictos, no existan más diferencias y lleguen otra serie de cosas que a continuación también hablaré, porque quiero irme hacia otro punto, ¿no? Bueno, les comenté que habían reyes, habían Mashiach, sacerdotes, y habían Mashiach, reyes. Y hay que entender que esos reyes no necesariamente eran buenos, habían reyes que eran ungidos, pero podían hacer mal. Y el libro de los reyes nos da muchísimos casos. Otros hacían bien. Entonces, esa línea de David en el mundo judío cambia y por eso se esperaban mesías de ese tipo. Cuando Jesús llega, se considera, no me voy a meter en el vericueto histórico de si existió o si no existió, pero asumiendo ese relato como que algo cierto, como que el personaje existió como tal, no cumple, por supuesto, con las condiciones para ser Mashiach, de acuerdo no al judaísmo en sí, sino a sus textos fundadores y a las condiciones que están prescritas en los profetas. Entonces, de ahí en adelante, en el mundo judío, en realidad, se han presentado muchísimos falsos Mashiach. Uno puede encontrar una gran cantidad. Yo les recomiendo a quien me está viendo en este momento que, si quieren saber un poco más, son muy pocos los libros que se encuentran en estudios de esto. Incluso en el mismo judaísmo no hay libros que se dediquen como tal. He encontrado muy pocas cosas en internet y, en realidad se menciona muy poco a los falsos mesías de la historia. Sin embargo, si alguien quiere saber un poco más, pueden buscar este libro llamado Los falsos mesías de Christopher Busseler, y va de Simón el Mago a David Koresh. Es solo hasta el final del siglo XX. Por supuesto, han aparecido en el siglo XXI otros que dicen ser Mashiach, o un Cristo o un Mahdi, como lo que se conoce en la tradición islámica, y muy pocos en el Taef, que es el nombre del Mesías, como se le conoce en la tradición samaritana. Ahora bien, si vamos al judaísmo, podemos encontrar una cantidad
en muchos momentos de la historia. Podemos hablar de Judá, de Gamal, Androges, podemos hablar de Teudas, podemos hablar de el Mesías egipcio, de Bar Yeshua, de Menahem ben Yehuda, de Shimon Bar Yora, de Shimon Bar Kokhba, de Moshe de Creta, de David el Roy, del Mesías de León, de Salomón, que fue el único caso de un Mesías judío caraíta, que es aquellos que no aceptan la Torah oral, de Moisés Botarel, de Nisim Ben Abraham, de Shabbatai Zvi, que es el más famoso, de Yosef el filósofo, de Mordejai Mohan, de Yosef Ben Zur, y quizás otro de los más populares también es Jacob Fram, que venía de seguidores de Shabbatai Zvi y que terminaron formando otra secta totalmente aparte llamada el franquismo, de Norman Bloom y de un gran sabio del judaísmo sobre el que hay una división. Algunos lo aceptan como, se acepta como un gran sabio y algunos lo han aceptado como el Mashiach, y es el gran famoso y gran rabino, Rabbi Menahem Schneerson, un rabino del movimiento Chabad Lubavitch. Entonces, eh, son pocos los que lo aceptan. Hay un movimiento que efectivamente lo acepta como el Mashiach, no todos, pero hay que entender que en ese sentido también nos llevaría a entender que hay otra forma de clasificar todo esto, es aquellos que son presuntos Mashiach o aquellos que simplemente se los ha señalado. Presuntos Mashiach en el judaísmo se conoce como aquellas personas que han tenido una categoría espiritual y un conocimiento tan elevado que posiblemente en ellos se podía dar la figura del Mashiach. De hecho, sabios como el Rabbi Nachman de Breslov, algunos decían que él posiblemente lo era, o en la antigüedad Rabbi Shimon Bar Yochai, o el Gaón de Vilna, que vivió en el siglo XIX, porque alcanzaron un conocimiento muy, muy elevado de la Torá, y en ellos se podía haber dado el chispazo del Mashiach. Pero esto ocurre, o esta idea ocurre, o esta forma de aseverar sobre estos individuos, que posiblemente lo son, cuando ya se han elaborado ideas y creencias como el hecho de que todo judío tiene en su alma una chispa del Mashiach y que lo puede encender, lo puede iniciar. Pero eso no implica que lo sea, porque hay que pasar por muchísimas etapas para lograrlo, lograr la paz, como les decía, establecer el templo, hacer que todo el pueblo de Israel se reúna una vez más en la tierra ancestral, hacer que el pueblo de Israel observe la Torá, ser un gran conocedor de ella con todas sus fuentes, y también, algunos no lo dicen, también por supuesto de el entorno y el momento y la época, lo que incluye la cultura, la ciencia, y bueno, hay otra serie de detalles muy interesantes que están allí. Entonces, como les digo, han habido muchos falsos mesías, han habido presuntos mashiach y han habido mesías antiguos que se tenían desde otra categoría. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en esta ocasión? Y es que un grupo de cristianos, asumió, por una serie de errores, que había un rabino, un joven rabino de cerca de unos 32 años, cuenta en la actualidad, llamado Rab Shlomo Yehuda Beri, y él es un gran erudito al parecer, es muy conocedor, y en una plática, que voy a colocar aquí en la descripción, está en hebreo, él hace un comentario sobre un pasaje en el Talmud donde se identifica al Mashiach que ya había venido, y este Mashiach es, y ojo, porque ya voy a explicar un dato aquí interesante, hay que entender mucho el Talmud, cómo, cómo opera, cómo establece su lógica. Y resulta que el Talmud cuenta que, en el Talmud se cuenta, no recuerdo el nombre de qué rabino, que el rey Hizkiyahu había sido el Mashiach. Pero atención, no logró desarrollarse por completo. Entonces, este nombre que aparece allí, que es Hizkiyahu ben David, muchas personas que se habla en la prédica pensaron que se estaba refiriendo a que ese era el Mesías y que él se está identificando con él, como si él fuera una reencarnación de este rey antiguo de Israel. Pero nada está diciendo ahí. Lo que está diciendo es simplemente explicando estos pasajes y
¿Cuál era la relación de la figura del Mashiach como la fuerza que estaba en el rey Hizquíahu, cosa que Isaías lo identifica, porque Isaías hace una profecía para su época también, pero es una profecía que en otro sentido puede ampliarse a otros momentos y está haciendo mención de ese rey. Por supuesto, no es el Mesías que se espera en términos colectivos y generales, pero el chispazo más grande, por lo menos, o la idea más grande que alguien haya encarnado, de acuerdo a este pasaje del Talmud, se encontró en Hizkiyahu ben David. Pero este no es el nombre de ese rabino. Así se le llamó por confusión y las personas, muchos aseguraron que ese era el nombre de él y que así se iba a llamar el Mesías de Israel proclamado por X rabinos. Ahora bien, aquí hay algo que es más enfermizo detrás de todo esto, porque detrás de esta idea de presentarlo y de afanarse en hacer la publicidad en estos medios y en estas páginas cristianas, es porque ellos están muy afanados siempre de hablar del fin del mundo, de que todo se va a acabar, de que las profecías se van a cumplir como ellos dicen que se van a cumplir y que por supuesto aquel que es el Mesías judío necesariamente es un falso Mesías porque es judío. Entonces aquí hay un antisemitismo de fondo muy, muy fuerte. ¿Ya? Y como me comentaba una amiga que le mostraba esta noticia, me decía increíble cómo vuelven enemigo a alguien en un momentico. Y es en efecto, porque pueden poner, no sabemos qué fanáticos están detrás de todo esto y pueden llegar a poner en peligro la vida de este rabino. Esperemos que no, por supuesto. Ya, pero lo que queremos decir es que al configurar a alguien como el anticristo, así sea presunto, para los ojos de mucha gente básicamente es un enemigo. ¿Ya? Es una persona falsa que está trayendo el mal a la tierra, tal como lo identifica Pablo en la carta a los tesalonicenses, donde se supone que este individuo va a suplantar lo que, de acuerdo a los cristianos, le corresponde a Jesús. Entonces, esto es algo bastante enfermizo, es bastante dañado en sí mismo y des- descaradamente daña, por supuesto, el trabajo intelectual que sobre los textos se han desarrollado a lo largo de los siglos y las evidencias que se deben tener para que un individuo pueda entender que cumple la razón de ser el Mashiach. Entonces, además porque hay algo interesante y es que no hay en el judaísmo una figura de anticristo. El único que se puede decir que se menciona como un tipo de anticristo es un personaje tomado de un midrash y de un libro apócrifo muy tardío del siglo octavo llamado el Sefer Zorobabel. Y ese personaje se llama Armilus. Y se supone que es un falso Mesías que aparecería, pero no se está hablando de que sea judío precisamente, ni simplemente sería un rey que se opondría, que se identificaría con el Mashiach, pero es un libro supremamente tardío, no hace parte del canon, no es reconocido por ningún rabino, se escribió ciertamente en hebreo y se ve que claramente tiene una influencia cristiana muy fuerte pues corresponde al periodo del Imperio Bizantino. Entonces, es interesante ver cómo esta serie de confusiones se dan y cómo en el fondo hay un antisemitismo muy fuerte a partir de identificar a que si aparece un Mesías y si efectivamente llegara a serlo, tiene que ser el falso, porque es judío y porque no corresponde a la idea que ellos, los cristianos en este caso, le adjudican a Jesús. Entonces, esto es una cosa que aparentemente puede parecer como una locura de unos grupos y de unas sectas, pero en últimas se está haciendo una identificación y se está poniendo en serio problemas y comentarios y chismes a gente que en realidad no tiene nada que ver. He leído y voy a dejar aquí algunos enlaces sobre las páginas, una entrevista que le hicieron o más bien una nota que le hicieron al rabino Yehuda Berí, y es un hombre con un conocimiento muy grande de Torah, y es muy chévere leer las afirmaciones que están allí, pero para poder pasarlo a ese estatus todavía falta muchísimo. ¿Ya? Nadie está diciendo que lo sea ni tiene que hacerlo. Entonces, es un gran sabio, al parecer, es muy joven y tiene un conocimiento que hay que aprovecharlo, que aquellos que somos judíos y que nos gusta leer y saber, pues vamos a aprovechar, por supuesto. Pero llegar a ese punto
es algo bastante feo. Bueno, esto no es más. Es un comentario general, pero por favor lean, investiguen, dense cuenta que las cosas no son tan sencillas y que hay que saber identificar la información muy bien, y hay que ser minuciosos con ella para saber efectivamente de qué se trata. Aquí dejaré debajo en la descripción, por supuesto, videos, algunas fuentes que pueden indagar y donde pueden saber un poco más. Incluso el canal, ahí estaría el canal del rabino, donde pueden encontrar sus predicaciones para aquellos que sepan hebreo, que puedan oírlo y saber un poco más. Bueno, no es más en esta ocasión en el minucioso. Muchas gracias y espero que esto les haya gustado porque me parece que es un tema bien interesante.